difícil poder entusiasmarlo después de dos brillantes intervenciones y un comentario riguroso y estupendo, como siempre, el de Raúl, con el cual concuerdo plenamente. Trataré de que los dos hemisferios del cerebro se coordinen para hacer algo atractivo, Jeffrey. Escuchándolos, se me ocurre plantear una periodización del capitalismo, y creo que estamos viviendo el inicio del fin de una etapa, ya lo mencionó Raúl. Yo diría, entre 1945 y el 74, vivimos la época dorada del capitalismo, son 30 años prácticamente. Luego, entre el 74 y el 80, el 74 viene la crisis del petróleo y viene el periodo de la estanflación, que conduce, ¿no es cierto?, a recesión e inflación en Europa y en Estados Unidos, inflación de 2 dígitos, recordémoslo. Y aparece luego, ¿no es cierto?, Reaganomics y Thatchernomics, con una propuesta neoliberal que reordena, ¿no es cierto?, la articulación Estado-mercado, y que eso repercute en un cambio en la estrategia de desarrollo a nivel global. Y ese es el periodo que yo llamaría o de neoliberalismo o de financierismo desregulado, en su pura expresión, en un lapso de casi 30 años, desde 80 al 2008, hasta la crisis subprime. Y en mi opinión, desde esa época hasta ahora, 2008 hasta el 2018, aprox, estamos viviendo la poscrisis. Y probablemente Brexit / Trump signifiquen cerrar esta etapa sin tener claro aún qué es lo que viene. Acá una paradoja interesante es que quienes abrieron el camino en la tercera etapa fueron justamente Estados Unidos y el Reino Unido. Y quienes lo cierran son exactamente ellos, con Trump y con el Brexit. Es difícil proyectar, y como dicen los estudiosos, lo más difícil de proyectar es el futuro. Es posible, ¿no es cierto?, que tengamos más Estado que en la fórmula neoliberal, que tengamos más regulación, particularmente financiera, tengamos menos espacio para acuerdos internacionales al estilo de los TLC, y que tengamos más énfasis en correcciones sociales. Pero eso es una apuesta, y eso puede surgir por distintos lados. Voy a centrarme entonces básicamente en la dimensión económica de este approach. Si uno toma el último World Economic Outlook de octubre pasado, lamentablemente ayer volvieron a actualizarlo, no alcancé a incorporarlo. Uno podría leer mensajes de lo bueno, lo malo y lo feo. Por razones de tiempo me voy a detener solo en lo más preocupante, en lo que yo llamo feo. Ese informe nos mencionaba que en perspectiva los riesgos básicos tenían que ver con una posible crisis bancaria en la Unión Europea, ¿no es cierto?, Italia, Portugal en particular. Segundo, la deuda corporativa china, un alto nivel, pero un más preocupante ritmo de crecimiento. Hoy día la relación deuda-producto en China, 220, 225 del PIB, similar a la de Estados Unidos, pero lo más preocupante es que en 7 años se ha prácticamente duplicado, y por lo tanto la perspectiva de burbujas y de explosión financiera en China, con el peso que China tiene en la economía global, es un tema tremendamente crítico. Por cierto, la incertidumbre política en Estados Unidos, los impactos del Brexit. Ayer acabamos de leer que finalmente, después de 6 meses, pareciera que la impas al interior del gabinete británico se ha resuelto, y la primera ministra dijo, nos vamos por el hard Brexit, whatever that means, pero pareciera que tomaron la opción del Brexit duro. Y a nivel global, la deuda sigue en niveles históricos, no solo en Estados Unidos, ya lo mencionaba Jeffrey, también en China, también en Europa. Pese a la política adoptada, la relación deuda-PIB no se ha conseguido reducir. Y por lo tanto, eso plantea un riesgo financiero, pero al mismo tiempo un freno a la recuperación. Y esto es preocupante porque, de acuerdo al propio Fondo Monetario Internacional, 1/4 de la banca de los países desarrollados sigue siendo vulnerable, y en particular la banca europea no estaría cumpliendo con las nuevas exigencias de capitalización de Basilea que pronto deberían entrar en vigor. Las proyecciones recientes del Fondo y del Banco Mundial no cambian radicalmente esa situación. La economía mundial este año seguiría prácticamente el mismo patrón del año anterior, en lo grueso.
¿El crecimiento anémico continuaría? La buena noticia: terminaría la recesión en Brasil, en Rusia y en Nigeria, que es el país africano de mayor peso relativo en ese continente, y mejoraría las perspectivas para los exportadores de commodities. Es lo que hizo lo que aparece en el Global Economics Prop del Banco Mundial de la semana pasada, que es un cambio positivo respecto a lo que era el World Economic Outlook del fondo de octubre pasado, que tenía una visión más crítica respecto a las perspectivas de exportadores. Es una buena noticia para América del Sur, para Chile en particular. Pero como bien mencionaba Raúl, un escenario en lo financiero preocupante es que uno puede detectar posibilidad importante de mayores tasas de interés y de valorización del dólar que van a afectar a los países en desarrollo con vulnerabilidades financieras, favoreciendo eventualmente salidas netas de capital en países en desarrollo y emergentes. El comercio internacional repuntaría, se nos dice, pero eso se nos viene diciendo hace ya 5 años. Esperamos que esta vez se concrete, luego de un magro 2.3% de expansión este año. América del Sur, aquí yo creo que es interesante hacer la distinción entre los distintos bloques de América del Sur o distintas zonas geográficas, porque se dice, ¿no es cierto?, que América Latina lleva 2 años en recesión, pero en rigor esa es América del Sur, porque América Central ha seguido creciendo al 4%, México en torno al 2, 2,5%, e incluso en América del Sur, si uno excluye a Venezuela, Brasil y Argentina, el resto está creciendo en promedio en torno al 2,5%, aprox. Pero en cualquier caso, continuaría la recesión en Venezuela, 4º año de recesión, se alejaría en Argentina y, por cierto, incertidumbre sobre el desempeño en México. Pero lo que yo quiero indicar es que, en mi opinión, estos análisis no se ha tomado con suficiente seriedad la magnitud de la desaceleración económica que se ha dado en la economía industrializada a partir de la crisis subprime. Allí lo que yo hice fue comparar el crecimiento medio anual de la década 98-2007 con la década 2008-2017, incluyendo las proyecciones más actualizadas. Y allí podemos ver que el mundo redujo 1/3 su capacidad de crecimiento. Crecía un 4.2% anual en la primera década y se fue a un 2.8% en la última. Y en el caso de Estados Unidos, de un 3% a 1.3%, o sea, una caída de 1/4. Y en el caso de la zona euro, que es lo más dramático, el crecimiento cae de 2.4 a 0.3. Es decir, una caída del 80%. Es prácticamente una década perdida para la zona euro. Si a eso agregamos desempleo, etcétera, el cuento es más dramático y por eso pasa lo que está pasando en esa región. Entonces, si tomamos el índice del PIB y de la inversión, de la tasa de inversión en las economías de la OCDE que ya están indicadas, y tomamos 2007, es decir, un año antes de la subprime, como base 100, y vemos qué pasa con el PIB en azul y con la inversión en verde, vemos que los países han logrado superar modestamente el nivel de PIB del 2007, lo cual significa tasas medias de incremento entre 0,5 punto anual. Pero si ahora tomamos el índice de la tasa de inversión, vemos que al 2015 ninguno de estos países, ni siquiera Estados Unidos, ha logrado recuperar el nivel de inversión que tenía en el 2007. Y las caídas en el caso de Italia son dramáticas. Entonces, crisis subprime, impacto en la economía. Lo primero, tenemos un crecimiento decepcionante, con caída de los niveles de inversión y por lo tanto lento avance en productividad e innovación, caída del producto potencial. Tenemos además un cortoplacismo acentuado en las decisiones de inversionistas y de empresas, muy coherente con este financierismo. Leí hace poco con gran espanto que el cambio de la gerencia de CEO en Apple llevó a un cambio en la estrategia financiera y ahora lo que está haciendo Apple, ¿no es cierto?, es comprar sus propias acciones para poder valorizar el valor de cada acción y por esa vía aumentar, ¿no es cierto?, el bono que reciben los directores. Y se está asignando menos recursos a innovación que a esta ingeniería financiera. Por lo tanto, tenemos acá una gran paradoja, una década de intenso avance tecnológico,
que coincide con caídas severas en la inversión y con lenta productividad. En segundo plano tenemos una vulnerabilidad financiera. De hecho, se destaca poco, Estados Unidos y la Unión Europea están cumpliendo 5 años sin lograr cumplir con su meta de inflación. Porque claro, salvo que uno acepte esta asimetría, que cuando un banco central no logra cumplir la meta porque la meta está, el nivel de inflación está sobre el techo de la meta, entonces es criticable. Pero cuando el nivel de inflación está bajo el piso, no hay que criticarlo. O sea, evidentemente la política monetaria no ha conseguido ajustar la inflación a la meta. Las tasas de interés cercanas a cero y negativas en varios casos. Y hasta antes de la victoria de Trump, los mercados internalizaban bajas tasas de interés para los próximos 15 años, generando una serie de problemas, entre otros para la industria de seguros y para las pensiones. Entonces, la inquietud básica de muchos economistas, no solo de Lawrence Summers, es ¿qué vamos a hacer en la próxima crisis? La recesión es inherente al capitalismo y por lo tanto cuando venga la próxima recesión, que se va a dar necesariamente con un nivel de liquidez desconocido en la historia de la humanidad, la próxima crisis probablemente puede ser más severa que la subprime y va a haber menos instrumentos para combatirla, tanto por el lado monetario como por el lado fiscal. Por lo tanto, esa es una inquietud relevante que cabe incorporar en la agenda de política pública. Y el tercer gran tema, lo mencionó Jeffrey, esto no es solo Estados Unidos, también Europa, la crisis subprime acentuó la desigualdad. Entidades que no tienen nada que ver con la gauche nos dicen que la distribución de la riqueza en el mundo ya es un obstáculo a la democracia. Tenemos que el 50% inferior en materia de ingresos de la población mundial recibe el 1% de la riqueza global, no los ingresos, de la riqueza, y el 1% superior captura el 50% de la riqueza del mundo. El Credit Suisse nos dice con una muestra de 46 países que entre 2000 y 2007 la desigualdad se reducía en 34 de esos 46 y en el lapso 2007-2014, post-subprime, la desigualdad crece en 35 de esos 46 países. McKinsey nos dice además, tomando a las 25 economías de más altos ingresos, que entre el año 93 y 2005, solo 2% de los hogares de esas 25 economías enfrentaban caída o estancamiento de sus ingresos reales. Pero entre 2005 y 2014 la cifra sube a un 65 o 70% promedio. Y nos agrega que si ese bajo crecimiento se mantiene entre 2005 y 2012, 80% de las familias se verían afectadas en el 2025. En particular, esto significa que en el caso norteamericano, el sueño americano se evapora y también en el caso europeo empieza a ser ya de sentido común que no es cierto que los hijos van a vivir mejor que sus padres, aunque tengan más educación que ellos. Por cierto, esto se refleja a nivel de las personas en gran pesimismo y en una mirada antiglobalización, culpando al comercio y a la inmigración por estos resultados, omitiendo probablemente lo que es la principal variable, que es la dinámica del cambio tecnológico. Por lo tanto, aquí hay claves del debate, que son válidas no solo en Estados Unidos y en Europa, también en nuestra región, creo. Entender que la globalización genera ganadores y perdedores, no es neutra. Y que las políticas y líderes predominantes no se han preocupado por compensar a los perdedores. Afortunadamente, la compensación a los perdedores es analíticamente posible, es económicamente eficaz y además es políticamente inevitable. Y yo creo que ese es el signo de los tiempos por los cuales vamos a transitar. Y yo acá voy a listar muy rápidamente algunas reflexiones que surgen, de nuevo, no de la gauche, no de Podemos español, sino que surgen del ala liberal europea y norteamericana. Entonces, Martin Wolf, del Financial Times, nos dice que hoy día la gobernanza global tiene que centrarse en los bienes públicos esenciales. De hecho, dice él, hoy día coincidir en cambio climático es más relevante que liberalizar bienes, servicios o flujos de capital. Hay que reducir el rol excesivo de las finanzas,
eliminar sus incentivos perversos y moderar el peso excesivo de accionistas en esa mirada cortoplacista que he mencionado. Hay que mejorar la tributación de modo progresivo, hay que combatir los paraísos fiscales, hay que estimular la demanda agregada en la eurozona con salarios mínimos más altos. Christine Lagarde, del Fondo Monetario, nos dice: hay que pugnar por un sistema financiero que sirva a la economía y no al revés, con una regulación financiera eficaz en castigar drásticamente los excesos y buscar un multilateralismo eficiente en lidiar con el cambio climático y la desigualdad. Por lo tanto, ejes del debate sobre este tema, tanto en Europa como en Estados Unidos, nos hablan de modificar el mix macroeconómico para enfrentar la poscrisis, la interacción política monetaria fiscal, combatir la desigualdad, elevar la productividad, limitar el cortoplacismo en inversiones. Y en este plano, por favor, busquen en internet la carta de el CEO de la principal administradora de inversiones del mundo, que se llama BlackRock, en que él envió una carta a los 500 CEO de las empresas más grandes del mundo y les dice: por favor, están matando la posibilidad de crecimiento de sus empresas y de la economía mundial. Dejemos de focalizarnos en ese corto plazo con esa lógica financierista de 2-3 meses. Estímulo a la competencia y, por cierto, a nivel de economista, renovar la teoría económica. Mercados competitivos, la verdad, solo de los textos. Fallas de mercado son un approach insuficiente para abordar estas temáticas y, por lo tanto, la nueva teoría de la inversión pública tiene que ser reactualizada. Mazzucato en el Reino Unido avanza mucho en sus enfoques sobre teoría de la innovación, cambio tecnológico, política industrial y, por cierto, Stiglitz en materia de morfología de mercados, firmas, actores e instituciones. ¿Qué pasa con ese escenario de ya casi una década sobre el comercio? Bueno, hay una brutal desaceleración en la dinámica de las exportaciones mundiales desde el 2002. Se rompe aquella tendencia en que la tasa de expansión del comercio duplicaba la expansión del PIB mundial. Al contrario, ¿no es cierto?, la elasticidad comercio, la elasticidad PIB del comercio cae drásticamente, e incluso inferior a 1 en el lapso 2013-2016. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, una economía mundial que crece menos y además cada punto de crecimiento genera menos comercio que antes. Y por cierto, acá, ¿no es cierto?, viene la inquietud: esta desaceleración del comercio, ¿es cíclica o es estructural? La verdad es que hay elementos de ambas partes. En factores cíclicos, por cierto, el debe el crecimiento de la zona euro. Mientras la zona euro siga creciendo menos de 1%, o en torno al 1%, va a ser muy difícil que el comercio mundial se reactive, porque la Unión Europea en su conjunto es el principal actor del comercio mundial. Y cuando Europa crece poco, demanda menos productos chinos y los chinos demandan menos materias primas para producirlo y por lo tanto se ve afectada nuestra región por esa vía. En segundo lugar, la dinámica de la crisis y peor aún, la ortodoxia con la cual se la ha abordado, ¿no es cierto?, un énfasis monetario, una consolidación fiscal, ha hecho que esto no repercuta en mayor inversión. Se ha frenado de hecho la inversión, hay menor consumo de bienes durables, está el famoso exceso de ahorro, el saving glut, y que son fenómenos, ¿no es cierto?, asociados a esta desaceleración. Y hay otro factor que tiene que ver con los menores precios de los commodities, porque esto también termina afectando el volumen de comercio, ¿no es cierto? Porque si yo en un periodo X, yo ubicado en el norte, en las economías del norte, necesito vender 10 automóviles para comprarme un pack de 1 tonelada de materias primas, cuando esos precios caen, ya no necesito 10 autos, me pueden bastar 5 o 6 autos para comprar el mismo pack de materias primas. Por lo tanto, la caída en el precio de los commodities termina reflejándose también en una caída en el volumen de comercio. Pero, y probablemente esto es lo más importante, hay razones estructurales y casi todas ellas tienen que ver con China. Porque China, ¿no es cierto?, viene aumentando su salario de manera notable en los últimos 10 años. De hecho, si uno toma un periodo de 9-10 años, el salario mínimo viene creciendo a una tasa del 13% anual. Es una tasa brutal. Obviamente a partir de muy bajo, pero de todas formas una tasa de expansión de ese nivel es brutal. Y eso ha hecho que la cadena de valor se vaya cortando
hay actividades que dejen de ser competitivas en esa zona y se vayan desplazando a otros países asiáticos como Bangladesh y otros. Por lo tanto, hay menos comercio por esa vía. Y el segundo es menor coeficiente de apertura. Si uno toma 2005-2014, el coeficiente inversiones, importación cae, ahí está en la pantalla, del 30 al 24, y el exportaciones, producto cae 36 a 26. O sea, ya en el caso chino, cada punto de producto genera menos comercio que antes. Y se van sustituyendo importaciones, y por lo tanto hay más insumos chinos en las exportaciones chinas, hay más contenido local en las exportaciones de ensamblaje. Y además, derivado de este cambio en la estrategia, buscando fortalecer el mercado doméstico, ahora hay transnacionales que se ubican en China para atender el propio mercado chino. Por lo tanto, se genera, de nuevo, menos comercio por cada punto de producto. Temas claves que yo veo para este año y lo que resta de esta década. Bueno, obviamente Trump y su proteccionismo en comercio e inversión, y la pregunta es cuántos más lo seguirán. Acá la pregunta clave es si lo sigue China, y ahí entramos en una guerra comercial, y por favor ahí, como diría Condoritos, ¿no es cierto?, hay que llamar a Domitila, ¿no es cierto? Bueno, conflictos comerciales Estados Unidos-China es la variable clave, diré algo en la próxima lámina. Un tercer elemento derivado de lo mismo es cuál va a ser el rango permitido de evaluación del renminbi que China va a aceptar enfrente al Congreso del partido en noviembre, y ese tema es clave, ¿no es cierto? Trump tiene el argumento de que China es un manipulador cambiario, pero a él no le importa mucho mirar las cifras, y la verdad es que los últimos 2-3 años el yuan se está reevaluando gracias a una política sostenida de defensa del tipo de cambio del Banco Central chino. Entonces en una de esas lo sueltan y ahí vamos a ver qué pasa. El cuarto tema es el Brexit. Ya decíamos que ayer parece haber una opción por el hard Brexit. En todo caso era notable, probablemente ya hoy día no es cierto esto, pero hasta la semana anterior el Reino Unido no había definido equipo negociador ni parámetros de la propia negociación. El embajador británico en Bruselas renunció por estar en absoluto desacuerdo por la forma en que se estaba manejando el tema. Y yo creo que lo que no está claro aún a nivel británico es que esta negociación podría demorar muchos años, no solo 2, agregando incertidumbre ciertamente. Elección en Francia y Alemania ya se mencionó, recuperación europea todavía debilitada. Y en el caso de Estados Unidos, ya lo mencionó Joao Augusto, yo comparto esto, yo creo que la suma de estímulos fiscales, rebajas tributarias, incremento en tasa de interés y valorización del dólar va a ser el escenario probable de este año y el próximo. Este gran programa de obras públicas se va a financiar con deuda. Esto va a elevar una deuda ya preocupante en el caso norteamericano, generando probablemente algunas burbujas. Y podríamos vivir un año, 18 meses, quizás 2 años de expansión en el PIB norteamericano, 1 punto, 1,5 puntos por sobre lo que fue la media de Obama, que fue 2%. Pero el efecto al cabo de ese lapso, en mi opinión, puede ser una crisis financiera de proporciones probablemente mayores que la subprime. Y para las economías en desarrollo, probablemente con mayor razón para las que tienen algún margen de vulnerabilidad financiera o de desequilibrio externo, habrá un efecto tijera por la salida de capitales y por el incremento en el costo del crédito. Sería larga la lista de lo que yo llamo las trampicosas. La guerra comercial con China es probablemente el más importante. Cambio climático, Acuerdo de París. Relación con México, acuérdense de Oscar Wilde, el Selfish Giant, ¿no es cierto?, que construía muros. La persecución a los migrantes, conflicto con las Naciones Unidas, un club de amigos para pasarlo bien, dice él. Yo digo, sí, yo lo pasé muy bien, efectivamente. También con la OMC. Algo que there. Conflicto de intereses de Trump y de sus ministros, ¿no es cierto? Aquí está Exxon, Goldman Sachs, los zares del acero. La verdad es que esto va a ser un melange brutal, ¿no es cierto?, para los medios de comunicación. Reducción de la independencia del FED, también está en la agenda. Derogación de regulaciones que limitan actividades especulativas de los bancos. Derogación de algunas normativas ambientales para estimular la producción de petróleo. Inversiones norteamericanas en el exterior. Va a seguir la política de intimidación que mencionaba Raúl. Y por cierto, ¿qué pasa con el TPP, con NAFTA, TTIP e incluso APEC? Recordemos la propuesta china de ir a la liberación en APEC. ¿Cuál va a ser el primer encuentro de Trump con Putin y Xi Jinping en la próxima ronda de APEC?
Y por último, la actitud del nuevo gobierno frente al inicio del combate más serio a los paraísos fiscales en el 2007, de acuerdo a al Common Reporting Standard de la OCDE. Creo que la agenda Estados Unidos-China merece algún detalle mayor, solo listo los títulos. Ya, por cierto, el tema más relevante es la política de una China, que él parece estar violentando de manera bastante drástica. Segundo, el conflicto en el mar del sur de China. Y ya después los temas económico-comerciales, las sobretasas arancelarias, la acusación de manipulación cambiaria. Yo entiendo que en abril la Secretaría del Tesoro tiene que dar su informe respecto a hasta dónde manipula, y obviamente el resultado, salvo que lo manipulen, va a ser que China no está manipulando el tipo de cambio. Tema adicional, ¿cuál va a ser la actitud de Estados Unidos, de la nueva administración respecto al estatus de economía de mercado que China dice haber obtenido a partir del 1 de enero de este año? Recordemos, cuando China ingresa a la OMC en el 2001, se le establece un estatus especial de economía en transición, no economía de mercado, que permitía que las otras economías pudieran aplicarle tasas excepcionalmente altas en las acusaciones de antidumping al no tener precios de mercado. Según China, eso se acabó el 1 de enero. Según Europa no está tan claro, y vamos a ver que lo que dice Estados Unidos probablemente va a decir que no está para nada claro y habrá que negociarlo, como lo mencionó Trump. ¿Qué va a pasar con inversiones chinas en Estados Unidos? Que existen, probablemente para las nuevas puede haber algún tipo de bloqueo. Hay que recordar que hay un acuerdo bilateral de inversión China-Estados Unidos que está en negociación. ¿Qué va a pasar con este acuerdo? Y por último, me fui al acta de la última reunión de la Comisión Conjunta de Comercio e Industria China-Estados Unidos, y la parte norteamericana alegaba los siguientes temas, ejes de inquietud respecto a la política china, que era necesidad que China desvincule la innovación de las compras públicas, que tenga más transparencia en las compras públicas de dispositivos médicos y farmacéuticos, que aplique los derechos de propiedad intelectual contra la falsificación y piratería en línea, que aborde el exceso de capacidad en la industria del acero, que su política de innovación no sea discriminatoria y que en materia de semiconductores el entorno legal y regulatorio sea justo y transparente. No me cabe ninguna duda que con este antecedente institucional la nueva administración va a ser bastante más demandante para buscar cambios significativos. Culmino con lo siguiente: después de ese escenario bouleversé, ¿qué puede hacer la Alianza del Pacífico? Yo comparto lo que se ha dicho acá respecto a que la clave para cualquier país de la región es fortalecerse como región frente a un mundo tan turbulento y de destino bastante incierto, la verdad. Insisto, subrayo lo que ya otros han planteado, lo más importante que puede hacer la región es persistir en una convergencia Alianza del Pacífico-Mercosur. Creo que ya quedaron atrás esas visiones trasnochadas, ideológicas, que decían la Alianza del Pacífico es de derecha y Atlántico es de izquierda. O sea, forget it, ya estamos en otra instancia. Y creo que más allá de los temas comerciales, que pueden tener mayor o menor complicación, hay algunos eventos que obligarían a que con una visión prospectiva e inteligente busquemos espacios de diálogo. Tenemos la ministerial de la OMC en diciembre de 2007 en Argentina. Tenemos la reunión del G20 en el 2018 también en Argentina. Bueno, Alianza del Pacífico y Mercosur deberían, con antelación, tener algún tipo de propuesta conjunta, algún tipo, digo, una, dos, no más, pero alguna conjunta, Alianza Mercosur, para interactuar en esos eventos. Segundo elemento más importante, hay que hacer esfuerzos por atraer a Canadá a la región. Canadá va a tener una dificultad con su vecino. México también, y por lo tanto hay que hacer esfuerzos para que Canadá se acerque mucho más a la región de manera innovadora, buscando fórmulas de cooperación, etc. Tercer elemento, creo que hay que prepararse para la próxima crisis. Y la próxima crisis, de nuevo, obliga a repensar mecanismos financieros regionales de sostén de balanza de pagos, de acumulación de reservas y otro tipo de créditos que permitan, ¿no es cierto?, generar condiciones que nos permitan resistir mejor una eventual próxima crisis. Cuarto elemento, creo que debiéramos buscar activamente acumulación de origen con todos los grandes socios. Obviamente no es el mejor momento para hacerlo con Estados Unidos, pero Trump no va a ser eterno. Y hay que colocar el tema en la agenda porque no ha estado en la agenda. No solo la Alianza del Pacífico debería buscar acumulación de origen con Estados Unidos, sino también Centroamérica, que también tiene acuerdo con Estados Unidos, y Panamá y Dominicana, buscar acumulación de origen con todos,
con Estados Unidos, en particular con la Unión Europea y en el caso de Perú y Chile con China. Suscribo con todas sus letras lo que mencionó Raúl. Yo lo publiqué hace algún tiempo en un artículo, me parece muy relevante este tema. Creo que la Alianza del Pacífico y Chile en particular debería jugarse de manera visible, de manera mucho más vigorosa por un acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y eso debiera significar lobby al más alto nivel en Bruselas, en Berlín y en París, explicándole a los europeos dos cosas. Uno, que este es un gran negocio para ellos. En un momento en que la economía no es de las más bollantes, este puede ser un gran negocio para ellos. Porque Europa sería el primer gran actor que tendría un acuerdo con todo el continente, porque, ¿no es cierto?, Unión Europea hoy día tiene acuerdo con el Caribe, con México, con Centroamérica, con Dominicana, con Panamá, con Colombia, con Chile, con Ecuador y con Perú. Y si lo tuviera con Mercosur, solo quedarían en esta vuelta histórica, solo por fuera, Cuba, Venezuela y Bolivia. Y Cuba ya tiene un acuerdo de asociación en político y cooperación. Y va a negociar, no me cabe la menor duda, el económico y el comercial. Y cuando lo haga, yo también creo que Venezuela y Bolivia se van a sumar. Y vaya uno a saber lo que pase con Venezuela en los próximos meses. Por lo tanto, es una tremenda oportunidad para dar un salto de calidad en la integración regional y sobre esa base, cuando estemos todos en ese contexto, ¿por qué no aplicarnos entre nosotros los capítulos que tenemos con la Unión Europea, dado que entre nosotros no tenemos, por ejemplo, servicios, inversiones, compras públicas? Paso siguiente, acumulación de origen de toda la región con Europa y por lo tanto una base efectiva, productiva, para tener cadenas de valor euro-latinoamericana o latinoamericana exportando a Europa o exportando a la propia región. Por último, creo que hay que jugarse por tener una buena reunión CELAC-China, que será en enero de 2018 acá. Y de nuevo, eso requiere, en mi opinión, un buen diálogo político y técnico, alianza de Pacífico-Mercosur, para que no repitamos esta historia tan trillada de que cada uno va aislado con una propuesta o con un discurso que la verdad no genera atractivo para que China tenga opciones de inversión y de interacción en cooperación mucho más sustantiva. Y por último, creo que el diálogo entre Alianza del Pacífico y ASEAN debiera activarse con vistas a la cumbre APEC 2019, que va a ser en Chile. Y por lo tanto, probablemente recogiendo lo que haya transcurrido con la administración Trump, en ese momento la Alianza del Pacífico sin duda debería tener un salto de calidad también en su relación con ASEAN y eso hay que trabajarlo desde ya. Gracias.